Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos y bienvenidos al nuevo webinar de ADES La Salud y Bienestar, que como es habitual ya, emitimos conjuntamente y en directo con la iniciativa de CaixaBank Talks, a la que damos también la bienvenida. Durante el webinar os vamos a pedir que participéis de dos maneras distintas. Una eligiendo la respuesta para las preguntas que el ponente va a ir realizando durante toda su presentación y otra preguntándole vuestras dudas al final de la charla. Para ello, si estáis en el entorno de ADES La Salud y Bienestar en pantalla completa, tendréis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar en la que consideréis correcta, o bien formular la pregunta que queráis al final de la charla. Para los asistentes a CaixaBank Talks podéis hacerlo escaneando el código QR que tenéis en la propia pantalla. En este webinar vamos a hablar de cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad a través de la nutrición. Importante para prevenir el sobrepeso y la obesidad son dos pilares, el de la nutrición y el de la actividad física. Pero sobre todo nos vamos a centrar hoy en el de la nutrición. El sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia se ha convertido en un problema ya de salud pública. Un problema importante para toda nuestra sociedad. De hecho, se viene hablando de él ya como la otra pandemia. Algunos datos que podemos dar es que en España el 39% de las niñas y el 38% de los niños entre 7 y 9 años presentan sobrepeso u obesidad. El sobrepeso, además, no es solamente esta cualidad como tal, sino que predispone a que aparezcan en la etapa infantil, problemas de salud que antes se consideraban únicamente de adultos. Entre ellos están la diabetes, la hipertensión o la hipercolesterolemia. Además, la obesidad infantil se ha relacionado directamente con la baja autoestima y la depresión en los niños. En esta charla vamos a incidir sobre la importancia de la alimentación equilibrada y balanceada, el tamaño de las porciones según la edad, identificar y comprender el contenido del azúcar de los alimentos de consumo infantil. Son estrategias prácticas lo que vamos a dar y sencillas para prevenir el sobrepeso y la obesidad en los niños a través de de la alimentación que les proporcionamos. Para que nos informe de todo esto, tenemos con nosotros a Yolanda Jiménez. Yolanda es diplomada en nutrición y dietética por la Universidad de Barcelona, especialista en nutrición clínica y asesora y consultora de GAN Nutrición y Gastronomía. No le voy a quitar ni un minuto más. Cuando quieras, Yolanda, comenzamos. Hola, buenas tardes, Maite, y buenas tardes a todas las personas que estáis detrás de las pantallas y que, bueno, pues si estáis detrás es porque realmente tenéis esa curiosidad o estáis preocupados por solventar o por aprender un poco más sobre alimentación infantil y el problema que ha comentado Maite, que es el que vamos a abordar esta tarde, ¿no? Sobre el problema de la obesidad y el sobrepeso infantil. Sin más, vamos a empezar. Como ha dicho Maite, yo soy Yolanda. Vamos a ir comentando, ¿no? Pues brevemente, pasando por encima, quizás lo que ha dicho Maite, ¿no? Sobre cómo vamos a enfocar la alimentación en esta etapa que es tan vulnerable como puede ser también la adolescencia, y vamos a tener pues algún tipo de estrategias pues para alimentarnos mejor. Pero no solamente vamos a intentar que se alimenten mejor los más pequeños, sino que es un trabajo en equipo, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo durante toda la presentación. A continuación, bueno, pues esta diapositiva la vamos a pasar porque a eso me van a estar viendo durante media horita. Eh, Simplemente decir que, bueno, realmente me encanta mi trabajo y me encanta interaccionar, pues, con todas las personas. Y durante todos estos años, pues, he visto cómo ha ido evolucionando la manera de comer de muchos, ¿no? De las familias a las que he tratado. Y esto no deja de ser más porque realmente vivimos en un medio en los cuales, pues, bueno, pues la manera de alimentarse, como muchas otras cosas, ha ido evolucionando de todas las culturas también que venimos, ¿no? Absorbiendo. Bien, antes de nada, vamos a definir lo que es el concepto del sobrepeso y la obesidad. Es decir, aunque pueden parecer sinónimos, no lo son. El sobrepeso, ¿de acuerdo? Es ese exceso de peso que tenemos en relación a la altura, ¿de acuerdo?
que generalmente está debido a un problema por una acumulación de grasa. También podemos tener un sobrepeso cuando existe, por ejemplo, no en caso infantil, pero cuando hay un culturista, ¿de acuerdo? También existe un sobrepeso, pero no a expensas de grasa. La obesidad va un pelín más para allá, es un grado más, obviamente, de este sobrepeso, ¿de acuerdo? Y es un acúmulo excesivo de grasa. Bien, es muy importante destacar que la persistencia, ¿de acuerdo?, de este problema del sobrepeso que después deriva a la obesidad, eh, pueden haber muchos factores, como luego vamos a ver, pero realmente podríamos resumir que hay un desequilibrio, ¿no? Un desajuste entre la ingesta, ¿de acuerdo?, lo que se come, lo que se necesita, ¿de acuerdo?, y el gasto, ¿no? Es decir, comemos más de lo que necesitamos, ¿eh? Comemos más de lo que nos movemos. Y esto es una flor no hace primavera, no es cuestión de un día, sino es una cuestión, pues, de acumulación, por así decirlo. Bien, como esto va a ser un poco interactivo, vamos a lanzar una primera pregunta para ver cómo está el personal. Y como decía Maite, tenéis que salir de la pantalla completa y contestar. Venga, vamos a ver. La pregunta es sencilla. Pone, ¿qué porcentaje de niños españoles entre 6 y 9 años presenta obesidad según el estudio Aladino del 2019? Tres opciones. La opción A, el 23,3%, la opción B, el 17,3% y la opción C, el 40%. A ver ustedes qué es lo que opinan. Ya pueden ir votando. A ver en cómo estamos enfocando. Bueno, pero qué rapidez, por Dios. Yo creo que Maite antes ha dado una pequeña información sobre esta pregunta al principio, porque esto ha sido un... Bueno, aquí ahora se va moviendo, bien. Al principio los más rápidos han sido los que han tomado nota. Yo creo que esto ya está bastante estabilizado y bueno, sí, tienen razón. O sea, aquí ahora no veo los porcentajes, pero creo que gana la A y es el 23,3%. Efectivamente, este es el porcentaje de niños que presenta obesidad, ¿de acuerdo? Según el estudio de Aladino. Pero al final hay como dos preguntillas trampa, porque si lo sumamos los dos, o sobrepeso y obesidad, sería el 40%. Fíjense, nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eh, a basarnos en datos, ¿no? Porque podemos ver lo que vemos en los parques, lo que vemos en las consultas, pero no vamos a basarnos en datos. Entonces, en España llevamos diferentes años haciendo diferentes estudios sobre la prevalencia de la obesidad. Y uno de ellos es este estudio Aladino, ¿de acuerdo? Que es el estudio de alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad, ¿no? El último fue del 2019 y esto es lo que nos recoge, ¿de acuerdo? El 23 por ciento de los niños entre 6 y 9 años presenta sobrepeso, el 17% presenta obesidad, el 40% de estos niños tienen esta problemática, sobrepeso y obesidad, y también nos dicen otras cosas este estudio, que presentamos más niveles de obesidad en zonas urbanas y en aquellas familias o en aquellos núcleos familiares que tienen, pues bueno, unas rentas más bajas o niveles de estudios menores, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, comer saludable parece resultar más caro y esto se refleja en los estudios. También vemos también, por ejemplo, que a nivel de estudios, ¿no? El estudio COSI, que analiza, por ejemplo, cómo está a nivel de obesidad 33 países de Europa, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen más obesidad infantil? Los de la cuenca del Mediterráneo. Oye, mira, vivimos en el Mediterráneo, tenemos esta dieta tan perfecta que es la dieta mediterránea y resulta, de acuerdo, que nuestros países, y en concreto España, el tercer país, tenemos las cifras mayores de obesidad, ¿no? Y esto no es una cosa que solamente podamos extrapolar a la alimentación infantil, como estamos hablando hoy, ¿no? Sino, sinceramente, en esta gráfica lo que estamos viendo es que todos, ¿no? Tanto chicos, chicas, mujeres y hombres, tenemos una tendencia en ascendente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos al final nos acabamos comportando de la misma manera, ¿no? Una tendencia a este sobrepeso y a esta obesidad. Bien, los factores de riesgo, ¿no? Porque al final, pues bueno, no por vivir aquí en el Mediterráneo estamos vacunados, sino qué es lo que hace que al final pues tengamos este problema. Bien, son muchos, ¿de acuerdo? Es muy fácil preguntarlo, pero responderlo realmente es bastante complicado, porque son muchas cosas las que interaccionan en sí. Por un lado, la genética. A pesar de que la genética juega un papel, la genética solamente un 3-5% de los casos es a nivel genético. El resto es el resto de factores que pueden influenciar, como pueden ser los factores medioambientales, ¿no? En la familia. La familia tiene un peso absolutamente importantísimo en esta problemática porque incide en los diferentes puntos de factores de riesgo, es decir, a nivel genético, a nivel sociocultural, a nivel económico, a nivel de costumbres, a nivel de comida, de proporcionar alimentos. Por lo tanto, la familia es el núcleo, es muy, muy importante, ¿no?
Pero también entre estos factores que condicionan pues, esta problemática tenemos este ocio sedentario, ¿no? Estas pantallas, estas horas de pantallas que en el estudio Aladino también nos dice, ¿no? Que aproximadamente entre el 26% de los niños en esta edad, entre 6 y 9, pasan más de 2 horas diarias delante de pantallas, ¿de acuerdo? Cosa que se debería de controlar mucho porque, bueno, pues estamos viendo que realmente es un tipo de ocio nada beneficioso, ¿de acuerdo? Para esta situación. Después también tenemos, bueno, pues estas máquinas de vendings que sí, que en centros está más regulada, pero bueno, sí que es verdad que el dinero del que disponen, pues es muy fácil, ¿de acuerdo? Poder gestionarlo, poder invertirlo en alimentos poco saludables, ¿de acuerdo? Porque también tantas horas en pantalla, las redes sociales tienen un poder impresionante, ¿de acuerdo? No solo para influenciar, sino para distorsionar las realidades de muchas, ¿no? De los alimentos que están destinados para este público, haciendo pues, un mayor consumo. Por lo tanto, son muchos los factores que intervienen, pero sobre todo es este ambiente obesogénico que he dicho, que la familia tiene un peso muy importante. El factor obesogénico o el ambiente obesogénico, mejor dicho, no es solo qué se come, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que si te comes una lechuga es mejor que si te comes un kilo de patatas fritas, no, sino dónde se come y cómo se come y cuándo se come también. Es decir, si se come por aburrimiento, si se come en cualquier momento, si se come mientras se está estudiando, es decir, todo aquello que condiciona, ¿de acuerdo?, el acto de comer también. Por lo tanto, podríamos definirlo como aquella situación, ¿de acuerdo?, en la que nos hace que realmente comamos más, ¿de acuerdo?, y nos movamos menos, ¿no? Es todo aquello, pues, que condiciona que realmente tendamos a esta obesidad. Y, si nosotros analizamos un poquito nuestro ambiente, seguro que somos conscientes de que hay muchos inputs que realmente nos afectan, ¿no? Pues desde muchas horas que pueden llevar los niños haciendo los deberes, desde, las televisiones con estas ofertas de alimentos, desde, bueno, pues también, podemos tener también las ofertas que muchas veces los adultos compramos porque nos han salido mejor de precio y las tenemos, ojos que no ven, corazón que no siente, esto es una de las estrategias que podríamos tener y ahora lo iremos desgranando también a continuación. Lo que decíamos, ¿no? De estas, porque yo a veces tengo este problema, que voy un poco más adelante. Entonces, a nivel del sedentarismo y de las pantallas, ¿no? Estos son los datos que hemos comentado previamente de este estudio Aladino. También es verdad que es muy importante, aparte del sedentarismo y las pantallas que pueden influir, ¿no? en este factor de riesgo, las horas de sueño. Las horas de sueño también están muy, muy relacionadas, ¿de acuerdo?, con alteraciones, ¿de acuerdo?, a nivel de sobrepeso y de obesidad. Hay una alteración hormonal, ¿de acuerdo? Y bueno, al final cuando dormimos menos hay bueno, las hormonas cambian, por así decirlo, ¿no? Su función o aumentan unas más que otras y hace que tengamos también peores elecciones y que tengamos más apetito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que los niños dediquen, y de hecho hay informes en los cuales también se dice el número más o menos de horas aconsejadas que se dice que deberían de dormir los niños en determinados grupos de edad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bastante fácil, pero es bastante habitual continuar viendo, ¿no? Este problema de las pantallas en los niños pequeños ya desde carritos, ¿de acuerdo?, con aplicaciones en los cuales los niños van embobados mirando estas pantallas. Los niños al final, ¿qué pasa? Comen, como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Eh, comen con una serie, con lo que sea, y no son conscientes de esta sensación de saciedad en el momento de parar. Eso nos pasa también a los adultos cuando trabajamos delante de un ordenador y no somos conscientes de que estamos comiendo. Ahí te podrían ir rellenando el tupper, que tú no pararías porque tú tienes la visión y tu concentración puesto en otra cosa. A los niños es absolutamente igual, les tapamos esta máquina tan precisa de la saciedad que tienen. Estas implicaciones de la obesidad en edad infantil van mucho más allá de la estética, ¿de acuerdo? Y creo que no, quizás la estética no sea el problema más relevante, sino que van mucho más, ahondan más, ¿no? Y el problema del bullying que tenemos en los centros puede ser también muy preocupante porque hay mucho relacionado pues con este problema del sobrepeso, los cuales a los niños pues bueno, pues se les deja de lado. Sí es verdad que los padres, ¿de acuerdo?, los cuidadores debemos tener una percepción verdadera, ¿no?, del problema, es decir, hay que reconocer el problema que tenemos o hay que reconocer el posible problema que se puede tener. Y eso también lo dice en el estudio Aladino, ¿de acuerdo? El estudio Aladino hay un factor muy importante y nos dice que 9 de cada 10 progenitores, ¿de acuerdo?, de los escolares que presentan sobrepeso, 9 de cada 10, ¿de acuerdo?, consideran que su hijo tiene un peso normal, ¿vale? O sea, niño con sobrepeso
9 de cada 10 considera que tiene un peso normal. En cuestión de obesidad, los porcentajes bajan, ¿no? En este caso, solamente 4 de cada 10 considera que tienen un peso normal. Ya hay más que consideran que existe un problema. Pero no somos conscientes todavía de que realmente el niño presenta este problema. Bien, vamos a continuar con las preguntas. ¿De acuerdo? Salgan otra vez de la pantalla completa y vamos a formular la siguiente. Vamos a ir relacionando un poquito preguntas con lo que vamos a ir tratando. Fíjense, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las implicaciones de la obesidad en la edad infantil? ¿Vale? La opción A, la obesidad infantil puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas del adulto. La opción B, la obesidad infantil rara vez afecta a la salud a largo plazo, ya que los niños tienen la capacidad natural de recuperarse y adaptarse, ¿no? Pegan el estirón y cambian. Y la opción C, la obesidad infantil solo tiene repercusiones físicas temporales, pero no afecta a la salud emocional o mental en la edad adulta. Vamos a ver qué opinan ustedes. Yo creo que esta también es bastante fácil. ¿Eh? Si han escuchado un poquito a Maite, que también lo ha dicho al principio, y me han escuchado a mí previamente, yo creo que la respuesta se contesta sola. O sea, que aquí vamos a dar hasta poco chance, ¿no? Aquí realmente ganamos por goleada. No sé si exactamente alguien ha contestado la C, pero si ha contestado la C, en este momento ha desconectado de mí previamente, porque realmente se están observando, ya llevan muchos años observándose determinadas patologías en niños, ¿de acuerdo? Que eran patologías exclusivamente de la edad adulta. ¿De acuerdo? Esa diabetes tipo 2 que todo el mundo recuerda en la persona mayor que se toma la pastillita, pues hace muchísimos años ya que está en niños, pero no solamente a nivel de diabetes o a nivel de enfermedad cardíaca, sino es que condiciona muchísimos, muchísimos órganos. Uy, y aquí lo que vemos, ¿de acuerdo?, es las implicaciones. Aquí hemos salido con dos inputs ya, ¿no? ¿Qué significa? ¿Un niño gordito es un niño feliz? Seguramente, como teníamos instaurado en nuestra memoria con esa bagaje que nos había quedado, ¿de acuerdo? De las abuelas, pues no. Realmente existen muchísimos problemas, ¿de acuerdo? Entre ellos los problemas ortopédicos, ¿de acuerdo? Porque tienen que soportar este peso y están en una etapa de constante crecimiento, de un crecimiento muy importante. Ese problema de autoestima, ¿de acuerdo? Que pueden generar y que a veces no suelen expresar o que, bueno, pues tenemos que tener visión, ¿no? De cómo se comporta, cómo se relaciona con la comida, ese morder de uñas. Bueno, hay que observar diferentes cosas. Pueden tener problemas, obviamente, con este sobrepeso, con apneas, ¿de acuerdo? Esos ronquidos, esta dificultad también pues para respirar de una manera relajada, problemas de asma. Este diabetes tipo 2, esta hipertensión, ¿de acuerdo? Y altos niveles de colesterol. Por lo tanto, no solamente nos vamos a fijar en lo que es la estética, ni muchísimo menos. Algunos de nuestros errores, porque parte del problema, si no es genético, también es de cómo, ¿no?, nos relacionamos con la comida a nivel familiar, pues puede ser también que dejemos al niño que él decida, ¿no? Mm, Ojo, esto tiene una doble elección, una doble lectura, es decir, el niño puede decidir, ¿de acuerdo? Siempre y cuando nosotros le demos la opción entre dos cosas, una saludable y la otra también. Si nosotros no le damos la elección de nada saludable, el niño va a ir a por lo que más le guste, que probablemente no sea un brócoli, ¿de acuerdo? Pero si le damos a escoger entre tortillitas de brócoli o ensalada de esta que lleva queso fresco, pues a lo mejor, ¿vale? Le tira más el queso fresco, pero es una opción saludable, ¿vale? Otro de nuestros errores es esto, que muchas veces llegamos cansados del trabajo, llegamos estresados. Que el niño coma. ¿Y qué come el niño? Pues poniéndole a veces cualquier cosa, poniéndole las pantallas, y va tirando. No, ¿de acuerdo? O sea, esto es un trabajo de picar piedra y no podemos ceder ante este comportamiento. El intentar que el niño haga ejercicio, pero yo no lo hago, es decir, el predicar con el ejemplo, ¿no? Aquí vemos esta familia que van todos a hacer una escapada a la naturaleza, pues bueno, al final pues es bailar todos en familia, si sacamos al perro, no solamente saca el perro el padre o solamente saca el perro el niño, sino salimos todos y hacemos un poco de esta cohesión familiar. Dejar la improvisación. Muchas veces cuando los adultos, que somos los que ponemos el alimento en la mesa, dejamos mano a la improvisación, no es la mejor opción. Abrimos cualquier cosa y cualquier cosa, pues obviamente no vuelve a ser muchas veces ese plato de brócoli, por ejemplo. Pero digo el brócoli con todo el cariño del mundo, que puede ser un brócoli en la air fryer o puede ser un brócoli con bechamel, ojo, ¿eh? Pero normalmente suele ser, pues bueno, un embutido, una comida precocinada poco saludable.
¿De acuerdo? Es muy importante también que nosotros, pues bien, nosotros decidimos, pero también tenemos que dejar que el niño seleccione aquellos alimentos saludables que quiere probar, ¿no? Llevarlo al mercado, llevarlo al supermercado y decirle, bueno, que él decida dentro de, ¿no? Pues de toda esta exposición de verduras, pues cuál es, venga, hoy vamos a probar alguna, ¿no? ¿Cuál te apetece? Que él vea, que él toque, que no solamente sea un actor pasivo, ¿no? En el momento de recibir la comida, ¿no? Y también nosotros tenemos el trabajo de empezar también a formarnos a nivel de mirar en la etiqueta, ¿no? Mirar la porción, mirar qué es lo que contiene, mirar qué porcentaje de azúcar, mirar si realmente esto me conviene, si me están vendiendo la moto, ¿de acuerdo? Si me interesa o no me interesa. Para abordar la alimentación de una manera saludable existen unas normas, ¿no? Unas normas que es que hay que comer un poquito, pues no me malinterprete, pero un poquito de todo, ¿de acuerdo? Dentro de todo lo bueno, ¿de acuerdo? No vamos a obviar en esos alimentos que son precocinados, tal, tal, no que puntualmente sí que pueden estar presentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla de frecuencias de consumo, es decir, los alimentos de hidratos de carbono, cuántas raciones semanales debemos de contemplar en nuestra dieta, igual que las frutas y las verduras, igual que los frutos secos, el aceite, ¿no? Es decir, todos los alimentos tienen, para tener una alimentación equilibrada, una frecuencia, es decir, por muy bueno que sea el salmón, pues tampoco me sirve tomarlo todos los días, porque hay otros grupos de alimentos, ¿de acuerdo?, que también nos dan proteínas, que también nos dan grasas saludables y también son muy interesantes introducir. Entonces, esta tabla que vemos aquí nos dice esta proporción de frecuencias de consumo, ¿no? Por ejemplo, pues las verduras y hortalizas todos los días, no hay vacaciones, lunes, viernes, domingo, navidades, todos los días, ¿de acuerdo? Los huevos, pues bueno, es una fuente proteica y aquí nos está indicando que de 3 a 4 veces a la semana, ¿vale? No siempre hay que comer pollo, no hay siempre que comer tortillitas, sino vamos a ir alternando entre carnes magras, 3 4 veces a la semana, huevos 3 4 veces a la semana, las legumbres, que es una proteína vegetal también de 2 a 3 veces a la semana, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que también lo complementemos con el menú escolar, ¿de acuerdo? Sabiendo lo que hemos comido, también tengamos estas frecuencias de consumo en la alimentación que nosotros hacemos pues, por la noche. Sea como sea la dieta que nosotros le vamos a marcar, ¿no? A nuestro crío, tiene que tener una cosa muy básica, ¿eh? Y es que tiene que ser variada, ¿de acuerdo? Porque el niño tiene que comer de todo, tiene que ser agradable, porque el niño también tiene que disfrutar comiendo, suficiente porque no es bueno ni que pase hambre ni que tenga excesos, y adaptada pues al tipo de actividad, ¿de acuerdo? Y a la edad. No es lo mismo un niño de 5 años que uno de 12, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que la mejor dieta es aquella que se asemeja más a lo que es la dieta tradicional, a la dieta mediterránea, en las cuales hay pues menos azúcares, menos procesados y hay más alimento verde, por así decirlo, ¿vale? Esa es la mejor dieta que le podemos nosotros emitir. Hemos visto también, y también se ve en el estudio Aladino, ¿de acuerdo?, que hay uno de los alimentos que también más les cuesta introducir, son, por ejemplo, las verduras, ¿vale? Las verduras también, igual que el ejemplo de la bicicleta, es uno de los alimentos en los cuales muchos padres y muchas familias insisten en que se coman y después ellos no se las toman, ¿eh? Y esto vamos, lo he visto muchísimas veces. Entonces, ellos son espejos nuestros, no, nosotros somos espejos suyos, ahí siempre me lío, se fijan en nosotros y nos replican. Por lo tanto, es muy importante esas comidas familiares, que tampoco lo he dicho, pero es una de las estrategias, ¿no? En esos errores que también hemos comentado que a veces hacemos, el no comer todos en familia, ¿no? Y el no comer estos alimentos. Por lo tanto, para que los niños coman más frutas y verduras, primero, pues la repetición también, y también lo que hemos dicho antes, ¿no? Dejar que los niños elijan, manipulen, cocinen, toqueten, ¿de acuerdo? Estos alimentos hacen que ingieran un 80% más, ¿de acuerdo?, de que si nosotros solamente se lo ponemos en el plato. Y consensuando con ellos, por ejemplo, el menú, ¿no? Oye, ¿qué vamos a comer? ¿No? Pues si ellos no tienen idea, pues le damos opciones, como hemos dicho, para que ellos escojan la opción más saludable entre estas verduras, aquellas que les puedan gustar más, dejándolos que ellos vayan a comprar con nosotros, ¿de acuerdo? Dejándoles cocinar, es decir, siempre que un niño está implicado, ¿no?, en un proceso de creación, por así decirlo, como puede ser una receta de cocina, su ego, ¿de acuerdo?, o su orgullo va a hacer probarle. Después, que le guste o no, también es una cosa que de factor, ¿no? Es decir, te puede gustar o no te puede gustar, pero al menos lo vas a probar. El insistir, si nosotros forzamos, ¿de acuerdo?, al final creamos una relación tóxica con la comida. Si no gusta de una manera, ¿no?, como podríamos hacer con este ejemplo, en las cuales la niña no quiere probar, insistimos siempre de la misma manera, la niña va a tener un rechazo ante este alimento. Hay que no camuflar, sino dar alternativas, es decir, esta coliflor, por ejemplo, que vemos aquí, pues si no gusta hervida o no gusta salteada, la podemos dar con un poquito de bechamel, y si no, podemos hacer como el típico arroz tres delicias, pero de coliflor.
los críos necesitan una exposición bastante continua, de acuerdo a alimentos, para hacerse a los paladares. Por lo tanto, no tenemos que desesperar y no podemos, por el hecho de estar cansados, ¿no? Y cansados del trabajo, agotados, etc., ceder siempre a estas formas de preparación que siempre sabemos que gustan y no potenciar aquellas otras en las cuales deberíamos de introducir. Y esto, el modo de ejemplo, ¿no?, de la comida familiar. También hay un tip, ¿no?, en los cuales, pues bueno, podemos pensar en un alimento que no nos gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos guste o qué podemos hacer para cambiar? Es decir, ¿qué no me gusta? Su textura, su sabor, y dentro de su textura, por ejemplo, podemos cambiar la técnica de cocinado o podemos cambiar el tiempo de cocinado. No es lo mismo una judía al dente que una judía pasada, que ya el color es verde clarito, otro es verde marrón ya tirando a feo, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar su sabor, ¿de acuerdo? Podemos probar con otra mezcla de otros alimentos, ¿de acuerdo? Es decir, podemos de un mismo alimento darle muchísimas salidas, bien como ingrediente principal, bien como ingrediente de otro plato principal, ir haciendo poco a poco que el niño vaya viendo esa exposición a los alimentos de una manera, ¿de acuerdo?, sin reproches y sin insistencias. Otra de las cosas que ha fomentado mucho la epidemia, ¿de acuerdo?, de esta sobrepeso y obesidad es el aumento del tamaño de las porciones, ¿de acuerdo? Las porciones que antes eran más normales, por así decirlo, cada vez son más grandes. Estos son como, por ejemplo, los platos de una cadena, de muebles, ¿de acuerdo?, que hacen platos que son enormes y para llenar ese plato necesitas mucha cuchara, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Entre porción y proporción hay que tener, idea. Y vamos a hacer una pregunta, perdón, miren, hablando de lo que son las raciones, ¿vale? Salgan de la pantalla completa. ¿Corresponde la imagen a la ración de pescado que se debe ofrecer a los niños? No sé por qué. Ah, vale, aquí aparece, ¿eh? Tenemos esta imagen y ¿se corresponde o no? Es decir, A, no, la proteína debe representar más en los menús infantiles. B, sí, al igual que los adultos, es la cantidad ideal, la palma de la mano. O la opción C, no tiene sentido medir las raciones con las medidas de la mano. Vamos a ver ustedes qué es lo que opinan. Vamos a ver si estamos votando, si les resulta bien. ¡Uy! Uy, 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 qué interesante esta. Qué interesante. A ver que la C y la B, sí, al igual la A dice no, la proteína. A ver, esto yo más o menos. Uy, está entre ahí la B y la C. A ver, vamos a ver, venga, va. Yo creo que ya se ha estabilizado. Sí, ya se ha estabilizado y si no se ha estabilizado ha ganado la B. ¿De acuerdo? Bien, yo ha visto que yo creo que el MIUI ha hecho reflexionar a algunos. Bien, al igual que en los adultos, ¿de acuerdo? La palma de la mano nos dice muchas cosas. En este caso, a nivel de proteína, la palma de la mano nos indica la porción, ¿de acuerdo? Y igual que ya, el dedo meñique, ¿de acuerdo? Sería el grosor, no me vale el dedo gordo ni los 2 dedos, el dedo meñique. Por lo tanto, sí que tiene mucho sentido utilizar las manos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver diferentes ejemplos en cómo los niños, ¿de acuerdo?, pueden utilizar sus manos para, ver nosotros la cantidad que debemos de ponerle, ¿de acuerdo? Para no forzar o para también respetar también sus proporciones. Es decir, si nosotros utilizamos las manos de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Incluso las nuestras, lo que nos cabe con las dos manos juntas, ¿de acuerdo? Esa sería una porción, ¿de acuerdo? O una ración de vegetales. En este caso puede ser de judías, de vegetales frescos, ¿de acuerdo? Vemos diferentes ejemplos. Lo mismo puede pasar, ¿de acuerdo? Como hemos hecho en el ejemplo de la pregunta, con la proteína. La proteína utilizaríamos para los críos, igual que para nosotros, lo que es la palma de la mano. En este caso, por ejemplo, el pescado estrechito y largo, al ocupar menos y al tener más cantidad de agua, ocupa un poquito más, ¿vale? Pero sería esta. Lo mismo con los lácteos. Aquí tenemos de una manera visual a qué equivalen las raciones de esa tabla que antes habíamos hablado de frecuencias de consumo, ¿de acuerdo? Lo mismo con los cereales. Los cereales, más que nada, las raciones serían a mano cerrada lo que cabe en crudo, ¿de acuerdo? Pues de quinoa, de bulgur, ¿de acuerdo? De pasta de sopa. Y lo mismo con las frutas, ¿vale? Pues lo que buenamente cabe más o menos en una palma de una mano. Vamos a por otra pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto un poco dinámico y vamos a hablar sobre el plato saludable, ¿vale? Vamos a ver, el plato saludable. ¿Qué proporción deben ocupar los hidratos de carbono en este plato? A, al menos tres cuartas partes del plato. B, un cuarto del plato. O C, más de la mitad del plato. ¿Vale? Piensen ustedes en un plato, piensen en los hidratos de carbono, macarrones, bulgur, quinoa, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto debe ocupar esta, este alimento? A ver, ¿la A, la B o la C?
Al menos 3/4 partes, un cuarto de plato o más de la mitad. Hablemos de proporciones, ¿eh? Vale, esto ha sido muy fulminante. Esto ha sido la B, un cuarto del plato, perfectamente. Es decir, a nivel de proporción, cuando nosotros tenemos un plato, ¿de acuerdo? Debemos priorizar qué es el alimento que más presencia debe tener. Y en este caso, ¿no? Lo que viene siendo el plato de Harvard, la alimentación saludable que lo tenemos extrapolado para los adultos, también lo tenemos a nivel infantil. Y aquí en España tenemos la versión española de este plato de Harvard, que es una de las herramientas, ¿de acuerdo? Aquí lo pone, que es la fuente de Nutriplato, una herramienta superpoderosa para combatir esta epidemia, ¿vale? Es este plato de Harvard que hemos visto adaptado, pues bueno, pues un poquito más estéticamente para los niños, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que la mitad de la alimentación, ¿no? De este plato, de esta comida o de cena, deben ser verduras y hortalizas. ¿Vale? Este cuarto de plato, muy bien, como ustedes han dicho, deben ser estos cereales preferentemente integrales o tubérculos. Y el cuarto de plato, que equivale a esta palma de la mano, ¿vale? Las proteínas en forma de carne, pescados, huevos y frutos secos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando respetemos lo que viene siendo los 26 centímetros de diámetro de lo que viene siendo un plato normal de toda la vida, no esos platos que parecen bañeras y, bueno, apliquemos también después un poquito el sentido común. Hay unos nutrientes claves que tanto en las frecuencias de consumo como en estas proporciones deben estar presentes en la alimentación de los niños, ¿vale? Como son omega 3, calcio, hierro y vitamina D. Esto lo vamos a pasar quizás un poquito más por encima, porque si al final son nutrientes que se hablan, ¿de acuerdo? En el estudio Snoopy, ¿de acuerdo? Pero yo siempre digo, al final yo os doy mucha información, pero quiero que os quedéis con que la alimentación tradicional, la alimentación de frecuencias de consumo sencilla, sin poner sin muchos cálculos, sin mucha preocupación, sino lo que viene siendo, pues, cumplir con un poquito de sentido común, ¿de acuerdo? Al final hace que tampoco tengamos carencias. Es decir, si nosotros, pues, desayunamos bien, introducimos alimentos que tenemos que introducir, ¿no? Pues un lácteo, un cereal, una fruta, una proteína saludable, ¿de acuerdo? Al final, pues hará que este omega 3, por ejemplo, esté presente cuando nosotros cumplimos con estas frecuencias de consumos de pescado azul, ¿de acuerdo? Si tomamos nuestra ración de lácteos, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, de vegetales de hoja verde o de frutos secos como las almendras, tendremos también nuestro calcio, es decir, pero sí que es verdad que hay algunos nutrientes que son más problemáticos, como pueden ser estos de aquí, ¿de acuerdo? Y lo que venía diciendo es que al final, si nosotros conseguimos llevar todas estas frecuencias de consumo en el día a día, llegamos, ¿no?, a no tener carencias. Pero uno de los puntos flacos que muchas veces vemos que ahí pinchamos, ¿de acuerdo? Serían lo que llevamos en las mochilas, es decir, ¿qué llevamos en el desayuno los escolares? Pues muchas veces llevan azúcares, ¿de acuerdo?, libres de una cantidad muy importante en envasados, ¿de acuerdo? En zumos preparados, en batidos preparados, ¿de acuerdo? En bollería, en galletas envasadas. Por lo tanto, esto, ¿de acuerdo? Hace que la calidad nutricional de la dieta, aporte de calorías junto con el sedentarismo, pues bueno, contribuya a este factor de obesidad. Nosotros tenemos que analizar que todos estos productos llevan asociados estos azúcares libres, que muchas veces aquí sí que es muy sencillo relacionar este alimento con el azúcar, pero en otros no. Entonces, como alternativas, deberíamos de optar, ¿vale?, por otras más saludables, como el típico bocadillo de toda la vida, en los cuales siempre no pondremos embutido tradicional, sino que podemos ir cambiando, pues, con el atún, con el queso, con un poquito de membrillo, podemos hacer con el hummus, ¿de acuerdo? Podemos hacer muchas alternativas que nos van a conseguir estas frecuencias de consumo, alimentación mucho más saludable y complementar esto, ¿de acuerdo?, con una fruta o con un lácteo. Para nosotros disponer estas meriendas y estos desayunos saludables, tenemos que tener despensas saludables, y esto significa que los niños, ¿de acuerdo?, a la hora de, cuando entren en la cocina o en este espacio donde están los alimentos, vean, ¿de acuerdo?, estos alimentos saludables, es decir, un frutero. Si no existe un frutero o una nevera con un tupper y la fruta cortada, el niño no va a coger esta fruta. Si nosotros tenemos snacks saludables como un guacamole casero, como un hummus casero, ¿de acuerdo?, o si tenemos hechos ya batidos o preparados de yogur con chía o un bizcocho, ¿de acuerdo? Con harinas que no sean refinadas, con frutas seca. Todos estos, ¿de acuerdo?, son alternativas muchos más saludables, ¿de acuerdo?, que podemos hacer que estén en nuestras cocinas o en nuestras despensas para aquellos momentos en los cuales realmente tenemos que tirar de las prisas. Y también son cosas que el niño ve, ¿de acuerdo?, si se familiariza con un frutero como una cosa habitual, cuando yo tengo hambre y me tomo una fruta y no abro, ¿de acuerdo?, una tableta de chocolate, por así decirlo. Aquí también, a modo de resumen y antes de acabar, ¿de acuerdo?, la UFIC nos dice
diferentes hábitos que tenemos que tener las familias, pues, para prevenir, ¿no? O para mejorar estas cifras de sobrepeso. Y unas de ellas es que, mira, precisamente aquí no lo acabo de ver bien porque veo un poquito distorsionado, la pantalla, pero empezar el uno no lo veo bien, ¿para qué nos vamos a ser francos? No lo veo bien, pero el segundo es el hacer ejercicio, el ejemplo, comer bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final es un poquito repasar un poco todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? La hidratación, el juego activo, las horas de sueño, ¿de acuerdo? El comer en familia. No lo hemos dicho nosotros así porque sí, ni es una cosa que digamos, sino que son las, organizaciones realmente las que nos dicen, ¿no? Pues cómo tenemos que comportarnos. Y a todo esto también tenemos herramientas, ¿de acuerdo? Que nos hacen pues un poquito más llevadero, ¿no? Este plan de alimentación que muchas veces, pues bueno, se nos puede hacer un mundo cuando nos dan tanta información, tantos números, tantas recomendaciones, tantas frecuencias, ¿no? Existen como este plato de Harvard a nivel español, por así decirlo, ¿de acuerdo? Que es esta guía que ustedes pueden, pues bueno, pueden solicitarlo, ¿de acuerdo? Lo pueden solicitar y pueden disponer tanto de la guía que os informa pues de todas las raciones, os pueden proporcionar el plato, ¿de acuerdo? Y es una manera muy, muy, muy útil para todas las familias, porque estas proporciones que hemos hablado ya no son solamente para niños, sino para el resto de la familia, ¿de acuerdo? Después también tenemos, por ejemplo, muchas apps que nos enseñan tanto a los más pequeños a comer, ¿de acuerdo? Como a diferenciar los alimentos, como a relacionarse también con los alimentos, como a movernos en familia, así como libros también y materiales que pueden hacer las diferentes delegaciones de salud de las diferentes comunidades autónomas que tienen programas destinados y muy adaptados, por ejemplo, también a sus alimentos típicos. Por lo tanto, esto es muy importante también que ustedes naveguen un poquito y que se hagan con alguna herramienta que les pueda ser útil. Y siempre no se olviden nunca, uy, perdón, que a comer se va a aprender comiendo, que no se puede, comer ni se puede experimentar si no uno se ensucia, si no uno no le gusta una cosa, si no uno se enfada, es decir, hay que experimentar. Por lo tanto, es importante que las familias tengan paciencia, ¿de acuerdo? Y no cedan nunca tampoco continuamente a estos chantajes de comida rápida, que muchas veces es lo más fácil, ¿de acuerdo? Cuando llegamos cansados, no tenemos tiempo, pero no es lo más saludable. Yo ahora, sin más, estaré superencantada de saber si tenéis preguntas, si tenéis cualquier duda, en fin, si podemos resolver alguna cosa más. Perdón, cosas del directo. Estaba hablando para mí sola. Digo que un montón de información, información muy válida y además muy directa para los padres, ¿eh? Ha habido un montón de participación por parte de los que están con nosotros y para no perder más tiempo voy a empezar con las primeras preguntas. Una de las personas que está escuchándonos nos dice que sumando le salen muchas raciones de muchas cosas para un mismo día. Que Es no le que ha quedado claro qué se entiende por ración. es que mire, esto yo también cuando yo estudiaba decían: "Es imposible", o sea, claro, cuando tú estudias alimentación, una de las primeras cosas que haces es como, ¿no? Pues dietas para adelgazar, ¿no? Y también hablas de raciones y dices: "Es imposible, imposible que esta mujer comes más". Pero esto es así, o sea, comes de lo es que para comer bien hay que comer diferentes grupos de alimentos, ¿de acuerdo? En diferentes números, que es lo que hemos estado viendo. Pero esos números, ¿de acuerdo? Después tienen una ración, es decir, no es lo mismo 30 gramos de arroz que 50, ¿no? Pero sí que se tiene que estar presente a lo mejor los hidratos de carbono 3 veces al día. ¿Vale? Entonces, 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿de acuerdo? Que es esta frecuencia de consumo en diferentes cantidades. ¿Vale? Y sí, es verdad, salen muchas, pero son los alimentos imprescindibles. Lo que pasa que muchas veces, pues, sustituimos, ese lácteo con esa fruta, ¿de acuerdo? Y ese poco de cereal que podría ser un yogur con un plátano troceado y unos, cereales estos sin azúcar, ¿vale? Una tarrina así, pues por un bollo y claro, nos resulta mucha más cantidad, estos 3 alimentos que hemos comentado.
Indudablemente, tienes toda la razón. Además, quería decir a este grupo de personas que ha preguntado esto que luego en el mail que van a recibir después de la charla va a haber una tablita, como la que nos ha puesto Yolanda, un poco con las raciones y las proporciones que tienen que tomar los chicos. Eh, Hay otras personas que les gustaría que profundizara sobre la interpretación de las etiquetas de los alimentos, porque no lo tienen muy claro. ¿eh? Es que esto sí que esto da para otro webinar, yo creo, porque realmente, La verdad es que sí. las etiquetas, son otro mundo. Ahora están quizás un poco más entendibles, pero yo siempre digo, al final lo que tenemos que hacer es leer, ¿no? No lo que nos ponen en el envase, porque allí ahí, obviamente mentir tampoco pueden, porque al final hay una ley, pero, se camuflan las cosas de muchas maneras. Entonces, siempre lo que tenemos que ir es al listado de ingredientes. En el listado de ingredientes allí vamos a ver siempre el primero que aparece no es el que más contiene, ¿vale? Si da la casualidad que es azúcar, ¿vale? No es porque empiece por A, sino es porque el azúcar es el más prevalente, ¿no? Es el principal. Y después también tenemos que analizar, ¿vale? Lo que la tabla nutricional, lo que es por 100 gramos y lo que es por porción. ¿De acuerdo? Porque muchas veces ahí está hecho el juego y la trampa. Es decir, a lo mejor el paquete que yo me tomo, ¿de acuerdo? Es de 50 gramos o es de 60 gramos, ¿de acuerdo? Pero el numerito que me ponen aquí por 30 gramos sale muy bonito. Pero realmente es como comerse una galleta, que tú sabes que ese paquete es imposible comerse una galleta porque no tiene sentido. La ración estándar pueden ser 3 o 4. Por lo tanto, hay que hacer esa conversión, ¿de acuerdo? De cuánto me como y cuánto realmente es lo que me da aquí según la información, ¿no? Muchas veces estos numeritos de porciones son porciones irrisorias que dices, sí, hombre, esto no es una porción de este alimento ni de Blas, ¿vale? Y entonces también analizar, aparte del azúcar como tal que conocemos, el azúcar está presente de muchas maneras, ¿vale? Con muchos nombres. Pues en ese listado, empezar a detallarlo, ¿no? Ah, pues mira, está aquí concentrado jugo de, concentrado de tenemos que ir desgranando. Y ya te digo que esto del etiquetado es, también hay que valorar la sal, ¿de acuerdo? Bueno, son muchos, puntitos que hay que valorar. Completamente de acuerdo, Yolanda. Em, mm, una de las mamás, bueno, Ujú, unas cuantas de las mamás dicen que sobre todo sus hijos, cuando ya están en la preadolescencia, mm. sus hijas cogen comidas, pues eso, precocinadas a escondidas, incluso a veces con gluten, dice una de ellas, cuando la niña es celíaca. ¿Cómo plantearle que debe de comer sano y qué implica que les ayudemos a disfrutar? Es complicado. Es muy complicado, o sea, como hemos dicho, tanto la infancia como de la adolescencia son etapas muy vulnerables y que se modelan muchísimo de acuerdo por patrones de repetición también, ¿no? Nosotros podemos, bueno, pues las adolescentes, el grupo o lo que se asemeja en su grupo, ¿de acuerdo? Pues tiende a tener mucho peso. Pero al final, no solamente se enseña en el colegio, pero la familia tiene un papel muy importante. Por lo tanto, en diferentes, situaciones, desde el comer en familia, obligarse a adelantar horarios si es necesario desde el punto de vista de los mayores, em, implicar, ¿no? A estas edades que tomen un papel mucho más activo, tanto en la preparación como en la decisión de determinadas, preparaciones. Y después también el no tener determinados alimentos también en la casa, es decir, si yo los tengo, es obvio que un niño te los va a coger si les gusta, es que si tampoco entiende, él no va a tener este problema, o no va a entender el problema del concepto de comer bien o no, ¿de acuerdo? Es como cuando la persona que tiene colesterol, el colesterol no duele, no, yo me siento bien. Pues esto es lo mismo, pero si sabemos que esto tiene una connotación o que puede llevar un trasfondo, ¿de acuerdo? Con no tenerlos presentes en casa, ya hemos limitado mucho del acceso a este alimento, ¿no? Otra cosa es cuando el niño salga, que ahí, por más que queramos, pues a veces no controlamos. Pero en casa, ¿de acuerdo? Tener pues ambientes no obesogénicos, sino ambientes más saludables. Totalmente de acuerdo. Nos preguntan también cuáles son las estrategias específicas para lidiar con la resistencia que tienen muchos de nuestros hijos a probar nuevos alimentos. Vale, esto es, El no me gusta. el no me gusta, no lo quiero.
Si son muy pequeñitos es una etapa bastante normal, Si son pequeñitos es esa etapa de la neofobia, los cuales habían cosas que antes le gustaban, ahora no le gustan, tú no entiendes el porqué, pero es una cosa que mejor se soluciona mejor si no se le hace caso. Es decir, si no no es decir, si no se le hace caso en el sentido de que, bueno, pues no te lo comes, mañana te lo pongo de otra manera, ¿de acuerdo? Pero no insistir porque al final es que es un proceso normal. Ahora, cuando el niño te puede ser demasiado remilgoso, también, pues bueno, hay que buscar estrategias de lo que hemos dicho, ¿no? De ofrecerlo de diferentes maneras, camuflarlo, mezclarlo con los alimentos que más le gustan, de espaciarlo en el tiempo, de valorar que realmente, pues bueno, no se le da tampoco cuando el niño está enfadado, cuando el niño está estresado, cuando el niño está cansado. Es decir, son muchas cosas las que condicionan, pues al final que tú comas o no comas una cosa o te guste o te deje de gustar. Pero al final la alimentación, y queda mal, que lo diga, pero, eh, cuando hay comida saludable de por medio, el niño come. Come lo que hay, es que al final somos nosotros los que le ponemos la comida en el plato. Si un niño realmente tiene otra cosa es que muchas veces también nos empeñamos a realmente a que el niño tiene que comer determinado alimento, y el niño tiene también personalidad, y hay cosas que no le gustan y no les van a gustar nunca, igual que a nosotros si analizamos. Pues a mí, por ejemplo, la casquería, pues como que no me gusta. Ya me puedes decir lo que quieras, que yo no la voy a probar. Pero tengo otros alimentos de ese grupo que sí me gustan. Por lo tanto, si al niño no le gustan los champiñones, no pasa nada. Si le gustan los cogollos y le gustan los cherries, pues vamos tirando de momento por esto. Vamos exponiendo a los champiñones, pero si no le apasionan, tampoco voy a hacer un drama. Hay otros alimentos de este grupo que solventan, ¿de acuerdo?, las carencias que pueda tener el champiñón. Es verdad. Nos preguntan también si deberíamos preocuparnos por contar calorías para nuestros hijos o es más importante centrarse en la calidad nutricional de los alimentos que comen. Las calorías ya están de moda. Es decir, es importante centrarse en la calidad nutricional. Una vez nosotros nos centramos en esta calidad nutricional, las calorías vienen de la mano. Em, la dieta del niño, como te hemos dicho, cuanto más tradicional, cuanto más se asemeje a una dieta mediterránea, ¿de acuerdo? Es lo mejor. No hace falta tocar estas calorías. El niño está en constante evolución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si mantenemos lo que es a nivel calórico, si hablamos ya de calorías, si mantenemos este nivel calórico, el niño con la evolución y con su crecimiento ya va a ir proporcionalmente haciendo una dieta como hipocalórica, por así decirlo, ¿no? Porque al final va a necesitar más y nosotros estamos manteniendo. Pero no quiero que se queden con este concepto. Es decir, nosotros lo que tenemos que abogar es por una calidad nutricional, ¿de acuerdo? Saludable, variada, equilibrada, pero sin obsesionarnos con el conteo de calorías, porque también, ¿de acuerdo? Y no lo hemos comentado, pero muchas veces, ¿de acuerdo? Este problema de obesidad está relacionado también con muchos otros problemas de trastornos de la conducta alimentaria y ojo ahí en la edad adolescente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, naturalidad en este sentido, ¿de acuerdo? Porque también hay muchos estudios en los cuales hay niñas superpequeñas que también han restringido muchísimos, alimentos porque han visto comportamientos obsesivos de las madres, ¿de acuerdo? Con determinados alimentos, el patrón de espejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada, alimentación saludable y fuera calorías. Nos pregunta si podías recomendar pues algunas meriendas saludables y fáciles de preparar que le podamos ofrecer, o sea, ahondando un poco en esa mochila saludable. Mira, en esa mochila saludable puede ser muy fácil. La merienda, por ejemplo, las frutas es una opción súper saludable que muchas veces pues, nos olvidamos, ¿no? Desde frutas que no tienen ni que ponerse en ningún tupper porque ya llevan su envase como las mandarinas o los plátanos, a otras que no hace falta ni prepararlas, ¿de acuerdo? Las fresas, ¿de acuerdo? Los albaricoques, las ciruelas, las metemos en una bolsa, las llevamos y otras, ¿de acuerdo? Que las mamás, los papás, los abuelos o quien vaya a buscar ese crío, pues puede llevar troceadas desde casa para que no se oxiden, por ejemplo, y a la hora, ¿no?, de ir a buscarlos, pues les entregamos este tupper, le podemos entregar un palillo de estos de brochetas para que el niño vaya hablando con sus amigos y lo vaya comiendo, ¿de acuerdo? Y esta sería una opción. Otra opción, por ejemplo, también serían tener, pues como hemos dicho, ¿no? Estas cremas, ¿no? Pues pueden ser estos hummus, estos guacamoles, hacer sándwiches de estos untables que son tan saludables. También podemos tener batidos, que a los niños les encantan los batidos, pero batidos caseros, por ejemplo, mezclar un yogur, ¿de acuerdo? O un queso fresco batido con una fruta que le guste y prepararlo y llevárselo en ese momento, ¿de acuerdo? Esto sería otra opción, incluso tener, ¿por qué no?, unas palomitas caseras que hemos hecho nosotros, que no tengan estas mantequillas ni esta sal, sino de estas puras de toda la vida que antes hacíamos en la sartén, pues es una opción, un snack también muy saludable, por ejemplo.
Genial. Creo que es bastante ilustrativo de todo lo que podemos hacer con poco, con algo de esfuerzo, pero no demasiado. A raíz de esto nos preguntan que qué fruta es mejor elegir. ¿Y hay alguna con más calorías que otra o No, es las frutas indiferente? nada, nada. ¿Qué hemos dicho de las calorías? Creo que hay alguien que no estaba atento ahí. No hay calorías. En la alimentación saludable, ahora mismo lo que importante es tomar estas 2 3 raciones de frutas. Ni el plátano es el malo de la película, ni la pera es la mejor de la no, señora, hay que tomar las frutas. Siempre es mejor la fruta de temporada porque estará en su momento óptimo, ¿de acuerdo? Y porque tendrá las mayores estará más sabrosa y porque será, pues, más económica. Pero la fruta que le guste. No. Sí, no solamente las frutas, los alimentos de temporada Exacto, exacto, las es verduras, todo, todo. efectivamente y nos dan una amplia variedad y están en el punto óptimo de consumo Mm, en ciertos momentos pues eso, sí, del año. estacionalidad, exacto. Eh, Hay otras preguntas como que si los niños deben de comer la misma cantidad que las niñas, si hay diferencias, si tienen que controlar más. Están un poco perdidos en esa parte. Mira, los niños y la verdad es que ya cuando hemos llegado a determinadas edades, también hacer caso de que realmente ellos estén saciados o no, a veces es complicado porque la saciedad la hemos roto nosotros desde pequeños cuando hemos estado forzando, 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 entonces el niño ya no reconoce cuando realmente no tiene mucha hambre. Pero, al final hay que tener, bueno, entre los niños y niñas tampoco es que haya mucha, mucha, mucha diferencia, y se ajustan un poco las calorías, ¿de acuerdo? Pero sí que también yo lo haría más en rangos de edad, no tanto niño y niña, y en función de la actividad, porque si yo ahora digo, pues sí, los niños tienen más, necesitan más, y ahora resulta que la niña, ¿de acuerdo? Del pupitre de al lado, hace mucho más deporte que el niño que está sentado al lado. Yo he dado un mensaje, ¿de acuerdo? De que sí, que los no. Entonces, hay que adaptar, la alimentación es una cosa que podemos tener estrategias generales, pero después hay que adaptarlas a cada situación. Es decir, entre niños y niñas hay muy poquita diferencia, ¿de acuerdo? Sí más en rangos de edades, está claro, porque niños pequeños y niños más mayores necesitan diferente, y sobre todo en actividad física, ¿vale? Porque aunque sean niños, hay niños que juegan 2 horas al fútbol todos los días y hay niños que están 2 horas jugando a las maquinitas todos los días. Por lo tanto, a una misma edad y a mismo sexo no tiene nada que ver. Totalmente, y a esto se une también los momentos de desarrollo, de máximo Exacto, desarrollo, como es la exacto. Por eso es pubertad, que más que nada necesitan edades más, que ¿no? Que estamos en efectivamente. esos periodos de desarrollo. Efectivamente. Estamos con los adolescentes, aunque estamos hablando sobre todo de niños, pero hay muchas preguntas de adolescentes. Dice Porque al una final vamos mamá, para allá, el niño va para allá claro, al final. totalmente. Mi hijo mayor de 15 años hace mucho deporte, pero el pequeño tiene Mm. 14, tampoco es pequeñito del todo, dice no lo hace. ¿Debo ajustar las cantidades de uno y de otro? Sí, claro, por supuesto. Claro, claro, es lo que es el ejemplo de la niña del pupitre, es decir, hay 2 niños que se llevan nada porque están dentro de la misma franja de edad, por lo tanto, las raciones son iguales, pero a nivel energético, un niño consume mucho más que otro y necesita, pues, más energía, ¿de acuerdo? Por así decirlo, en su alimentación. Por lo tanto, alimentos que les dan energía, como pueden ser, pues, estos hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Sí que tienen que estar mayor representados en el plato en función en relación con el hermano, que también tendrán que estar representados, pero en un poquito menos. Bueno, pues creo que ya nos queda la última pregunta nada más. Hay muchos papás que dicen que sus hijos, pues de una edad media, de 8 Ujú. años, tienen sobrepeso, en algún caso obesidad. Y entonces hay un mito que es si le deben dejar de comer hasta saciarse o hacerle que se quede con un poquito de hambre. Estos son los típicos mitos que yo creo que tenemos que Mm. desmontar, ¿no? No, Yolanda. mira, el niño que al final acaba teniendo este sobrepeso es porque consume más de lo que necesita, se mueve menos de lo que necesita, ¿de acuerdo? Y estos alimentos que come de más no es precisamente manzanas, plátanos, ni pollitos, ni no. Es precisamente a lo mejor un exceso de azúcares libres, un exceso de alimentos precocinados, un exceso también de cantidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si volvemos a esta dieta saludable, ¿no? Si nosotros hacemos un potaje de lentejas, que a lo mejor el niño me lo tira por la cabeza, pero cuando tú piensas en controlar, ¿no? Un poquito el peso, pues un potaje de lentejas. Es decir, si ese potaje de lentejas sustituye, por ejemplo,
pues a unas patatas fritas o un pollo empanado o a o a una comida rápida en cualquier momento, es mucho más saludable. En cambio, estamos alimentándonos, saciándonos y aportando todos los nutrientes. Por lo tanto, el niño no tiene por qué pasar hambre. ¿De acuerdo? Después, a ver, dentro de todo hay muchos programas y hay muchos grados de obesidad y estamos hablando de la obesidad, del sobrepeso, que es lo más habitual, pero después, bueno, en función también de los factores de riesgo asociados que pueda tener o de las posibles patologías que ya pueden existir, ahí tenemos que ajustar mucho más, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que ir a consultar. Pero a nivel general, si nosotros queremos controlar un poco, limpiamos esta alimentación del día a día, analizamos, apuntamos todos los días qué es lo que hemos comido, de dónde salen esos excesos y nos daremos cuenta, ¿de acuerdo? Que no vienen de unas verduras salteadas, ni un wok, ni de un pescadito a la plancha, para nada. Sí, porque muchas veces nos cuesta visibilizar lo que Hombre, es realmente que estamos sí, lo consumiendo. obviamos, ¿no? Mm. Y eso está relacionado con ese porcentaje de padres que consideraba que su hijo tenía un peso normal. Eso es que es llamativo, ¿eh? Mm, Que 9 de cada 10 piensen que su hijo tiene un peso normal. Es una distorsión de la importante realidad, por sí. parte de los padres, ¿no? Bueno, seguiríamos hablando un montón de tiempo, Yolanda. Es la verdad apasionante. Agradezco a la audiencia su gran interés y la participación que ha tenido y sobre todo te agradezco a ti la claridad en los conceptos que has expuesto y cómo has contestado las preguntas, que yo creo que se ha entendido todo perfectamente. Bueno, yo espero que se haya entendido todo. Realmente es verdad que estaríamos más tiempo hablando y al final es que es una etapa tan importante, con tantas edades y con tantas dudas, ¿no? Que una intenta hacer, y entiendo que he dado mucha información, pero bueno, hemos empezado y ahora solamente falta, pues, ponerlo en práctica. Muchas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado, A Yolanda. vosotros. Y a ustedes, si quieren saber más sobre temas que afectan a la salud en general y sobre todo a la de los más pequeños en particular, os emplazo a que visitéis la plataforma de Adesla Salud y Bienestar vía aplicación móvil o web. En ella encontraréis diferentes servicios que os pueden ayudar ante cualquier duda, como el de orientación médica infantil, que se hace vía telefónica o por chat. Además de planes virtuales que cubren toda esta etapa, desde el nacimiento hasta la adolescencia, y en donde recalcamos los hábitos saludables y las necesidades tanto de ejercicio como de nutrición que tienen que tener nuestros hijos, según, como ha dicho Yolanda, esas edades, que es lo más importante, y esas necesidades también, que cuenten con esas necesidades para el crecimiento. Además, ya os he dicho en alguna otra ocasión que contamos con un nuevo espacio, se llama Espacio de Salud y Bienestar de Adeslas, donde podremos encontrar información relevante de salud mediante artículos para toda la familia, porque como ha dicho Yolanda, además los hijos se miran en el espejo de los padres. Si un padre no come verduras, como bien ha dicho, el niño difícilmente va a comer verduras. Además, está hecho con todo el cariño y con toda la sapiencia que tiene nuestro equipo sanitario. En breve, como os decía antes durante la charla, vais a recibir un mail en el que podéis descargaros un link con la grabación de este webinar para poder volver a visualizarlo si es lo que queréis. Además de una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer de primera mano vuestra opinión para diseñar estos webinars y que nos ayuden además a mejorar. Además, vais a disponer de dos descargables, una infografía sobre la obesidad, tanto en adultos como en niños, y otra, como os he dicho, sobre consejos de raciones, porciones de distintos alimentos, para que tengáis siempre a mano. No me voy a extender más, os emplazo a acompañarnos en una nueva charla y a visitarnos en nuestra plataforma de Adesla Salud y Bienestar y en el espacio de salud y bienestar de Adeslas. Solamente me resta desearos muy buenas tardes.